Jóvenes, muy buenos días. Vamos a seguir con las clases virtuales. En esta oportunidad vamos a tocar clasificación de la materia. Ya, empezamos entonces de manera rápida. Clasificación de la materia. La materia se va a venir a clasificar especialmente en dos. ¿Ya? Primeramente tendremos de un lado a las sustancias puras, y se refiere a aquel tipo de materia que es puro en toda su extensión, que está conformado de lo mismo en toda su extensión. ¿Ya? Y por otra parte están las mezclas. Como su nombre lo dice, estas mezclas ya no son puros, sino ya viene a ser la mezcla de otras sustancias puras y se vuelve algo impuro. Eso es una mezcla. ¿Ya? Ahora las sustancias puras se van a dividir en dos también. Viene a ser las sustancias simples, que te habla de los elementos químicos de la tabla periódica, y también de las sustancias compuestas, que es el otro. Entonces las sustancias puras se dividen en dos: sustancias simples y sustancias compuestas. ¿Ya? Eso, ¿ya? ¿A qué se le llama sustancias simples? Elementos, ya te dije, a todos los elementos de la tabla periódica. Como acá podemos observar, miren, todos los elementos de la tabla periódica son las sustancias simples, ¿ya? Y las sustancias compuestas, bueno, serán pues los compuestos, ¿sí o no? Aquí están los compuestos. ¿Cuál es la diferencia entre una sustancia simple y un compuesto? Que la sustancia simple te habla de elementos solitos, fíjate, oro, plata, cobre, hierro. Solitos los elementos, ¿verdad? No se están juntando con ningún otro tipo de elemento. Esos son las sustancias simples. En cambio, las sustancias compuestas, fíjate, acá está el agua, el cloruro de sodio y el ácido sulfúrico. Estas sustancias, mira, se están mezclando. Acá se han mezclado dos elementos, acá se han mezclado dos elementos. ¿Y acá cuántos elementos? Tres elementos. Si están solitos, sustancias simples. Si están unidos con otros, sustancias compuestas. ¿Ya? Eso primeramente. Otrito, las mezclas. Por el otro lado, las mezclas. Las mezclas también se van a dividir en dos. Aquí está. Primero serán las mezclas homogéneas y después vendrán las mezclas heterogéneas. ¿A qué se le llama mezcla homogénea? Es aquella mezcla en donde tú no vas a poder notar sus partes a simple vista. Esa es una mezcla homogénea. En cambio, una mezcla heterogénea es aquel que sí vas a poder lograr diferenciar sus partes a simple vista. ¿Me estás entendiendo? Entonces, en otras palabras, para que ocurra una mezcla, tú tienes que agarrar un recipiente, coger sustancias, meterlo y mezclarlo, como su nombre lo dice, ¿sí o no? Si esas dos sustancias son capaces de mezclarse, se han podido unir bien, ¿qué cosa van a generar? Una mezcla homogénea. Pero si esas sustancias no se han llegado a mezclar bien, por más que tú lo hayas metido en una licuadora, no se han logrado mezclar bien, ¿qué cosa se va a formar? Una mezcla heterogénea. Ahí está, miren, ahí está, ahí está el ejemplo de una mezcla homogénea. Fíjate acá. ¿Te has dado cuenta que acá, mira la mezcla? No se distingue sus partes, mira, no se distingue, todo parece igualito, todo parece igualito. Esa es una mezcla homogénea. Pero la heterogénea, fíjate, acá en la mezcla heterogénea, a la vista te das cuenta que hay dos, ¿verdad? Aceite por arriba y agua por abajo. No se ha podido mezclar, se notan sus partes a simple vista. Esa es una mezcla heterogénea. ¿Ya? Miren, acá te has dado cuenta que tienen símbolos y acá tienen formulación, no tiene una representación gráfica. Una sustancia pura tiene una representación gráfica. Si es elemento, símbolo. Y si es compuesto, fórmula. En cambio, una mezcla no tiene esa representación gráfica, esa representación literal. No lo tiene. Simplemente es una mezcla. ¿Te das la diferencia entre sustancias y mezclas, verdad? Sencillo de reconocer. Sustancias puras, lo purito. Mezclas, lo impuro.
Ahora, las sustancias puras tienen sustancias simples y sustancias compuestas. ¿Quiénes son las sustancias simples? Los elementos. ¿Y quiénes son las sustancias compuestas? Los compuestos. Y las mezclas se dividen en dos. Si se pueden mezclar biencito, si no se puede distinguir sus partes, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar mezcla homogénea. Pero si se van a poder distinguir sus partes y no se van a poder mezclar bien, ¿cómo se van a llamar? Mezclas heterogéneas. Entonces, esto viene a ser la clasificación de la materia, ¿ya? Pero ahora lo vamos a desarrollar uno por uno, empezando con ¿quién? Con las sustancias puras. Vamos ahí. Listo, sustancias puras. ¿Qué cosas son las sustancias puras? Es la materia químicamente purito, como su nombre lo dice, ¿no? Las sustancias puras son aquellas que están formadas por un solo tipo de partícula, ya sean átomos o ya sean moléculas, ¿ya? ¿En qué caso van a estar conformados de átomos? Cuando la sustancia pura sea un elemento. ¿Y cuando van a estar conformados por moléculas? Cuando la sustancia sea un compuesto. Átomo, elemento, sustancia simple, molécula, compuesto. ¿Ya? Perfecto. Pero ambos están conformados de una sola cosa. Perfecto. Seguimos. Las sustancias puras van a tener propiedades y composición específica, fija y definida. ¿Qué quiere decir? Que las propiedades de las sustancias puras no van a variar, siempre van a estar constantes, ¿ya? Por ejemplo, el agüita, ¿qué propiedades tiene? Primero te hidrata, ¿sí o no? ¿Algún día el agua dejará de hidratarte? No, mientras no se modifique nunca va a dejar de hidratarte. Esa propiedad va a seguir siendo la misma. A eso se refiere que tienen propiedades específicas y muy definidas. Por ejemplo, si me dicen elemento oro, yo ya sé que es el oro. Sé sus propiedades. Brilla, cuesta mucho, es maleable, es dúctil. Tienen propiedades fijas, ¿sí o no? Fijas y definidas. Estas son las sustancias puras. Tanto las simples como las compuestas. Fíjate acá. Es un sistema material homogéneo, constante y uniforme en toda su extensión. ¿A qué se refiere eso? Que las sustancias puras son homogéneas primero, porque toda la composición, ya sea de una sustancia simple o ya sea de una sustancia compuesta, va a ser la misma en toda su extensión. ¿Ya? En todita. Listo. Primero, las sustancias puras se clasificaban en dos, sustancias simples y sustancias compuestas. Vamos con las sustancias simples. Primero, ¿qué nos dice? Es aquella que está constituido por átomos de un mismo elemento. Claro que si las sustancias simples, ¿a quienes hacían referencia? A los elementos. ¿Y los elementos de qué estaban conformados? De átomos. Ahí está. Los elementos están conformados de átomos. Pero esos átomos tienen que ser del mismo elemento, ¿sí o no? Claro. Por ejemplo, el elemento hidrógeno, ¿de qué está conformado? De átomos de hidrógeno. El elemento oxígeno, ¿de qué está conformado? De átomos de oxígeno. El elemento plata, ¿de qué está conformado? De átomos, pero de plata. Eso es lo que te quiero decir. ¿Ya? Esos son entonces las sustancias simples. Veamos. 2. Su representación literal, ya dijimos que las sustancias puras tenían representación literal, ¿sí o no? La sustancia simple, su representación literal se va a llamar símbolo. Y es el símbolo que nosotros vemos en la tabla periódica, ¿sí o no? Cada elemento químico tiene su símbolo. Esa es su representación literal de cada elemento. ¿Ya? Perfecto. No se puede dividir en otras sustancias más sencillas por procedimientos mecánicos, físicos y químicos. Ya hemos visto que los elementos solamente se pueden dividir en qué cosita, en partículas subatómicas, ¿sí o no? Y para eso, ¿qué tipo de procedimientos se necesitan? Procedimientos nucleares. ¿Se podrá dividir mediante procesos mecánicos? No. Físicos, no. Químicos, tampoco. Las sustancias simples solamente se pueden dividir mediante procedimientos nucleares. Ejemplitos, fíjate, al toque, miren, ¡pum! Ahí están.
Las representaciones de las sustancias simples. Ahí está. Ya dijimos que las sustancias simples o elementos hacen referencia a puro elementitos. Puro elementitos. Esos elementitos pueden ser como estos de acá, que no tienen subíndice. Mira, no tienen nada de subíndice. O pueden ser como estos de acá, que tienen un subíndice 2, ¿verdad? Mira, 2, 2 y 2. ¿Ya? Pero por más que haya dos hidrógenos, sigue siendo puro hidrógeno, ¿sí o no? Sigue siendo puro oxígeno, sigue siendo puro carbono, o se mete otro elemento. No se mete, sigue siendo purito. Por eso sigue siendo sustancia simple, porque sigue siendo un solo elemento. Y así como hay dos, puede haber tres, puede haber 24, 8, etcétera, etcétera. Por ejemplo, acá el carbono 24. Habrá 24 carbonos, pero sigue siendo carbono puro, ¿sí o no? Por eso es una sustancia simple, elemento, porque está conformado de un solo elemento. Así es que tiene solamente un solo tipo de átomos. ¿Ya? A los elementos que vas a ver de subíndice 1 se les van a llamar o van a tener una forma monoatómica. ¿Por qué se les dice monoatómica? Mono viene de uno, atómica un solo átomo. Ahí está. Es que va a ser solamente unito. Es la forma monoatómica y es la forma común que vienen los metales, ¿ya? El oro, la plata, el cobre, el hierro, todos vienen en una forma monoatómica. La forma diatómica es que cuando tiene dos, ahí está, di, ¿de dónde viene di? B2, 2, 2 y 2. También llamada forma molecular o forma de gas. Esta forma diatómica debería ser. Esta forma diatómica es la forma normal de los gases, ¿ya? De los elementos no metales. Los elementos no metálicos que están en el hidrógeno, en el 6, 5A, 4A, los no metales no tienen una estabilidad propia, ¿ya? Entonces, para que ellos puedan salir a la naturaleza, necesitan fusionarse con otros. Por ejemplo, acá hay dos hidrógenos, dos oxígenos, dos carbonos, y solamente así van a poder salir a la naturaleza. Esta es la representación natural del oxígeno, la representación natural del hidrógeno, la representación natural del carbono. ¿Ya? Nunca vamos a ver en la naturaleza hidrógenos solitos, oxígenos solitos, carbonos solitos. No, siempre va a estar con subíndice 2. Siempre va a estar de esa manera. ¿Ya? A esos de ahí se les llama la forma diatómica. Corrijan acá, diatómica. Esto está mal. Molecular en forma de gas. ¿Ya? Oxígeno gaseoso, hidrógeno gaseoso, carbono gaseoso. Entonces, y profesor, estos de acá, ¿cómo se llaman? De 2, 2, 2, 3, 4 y 24 todavía hay. Ellos van a ser la forma alotrópica. ¿Ya? ¿Qué es forma alotrópica? Cuando se juntan elementos. ¿Ya? Acá no son forma alotrópica porque no se juntan. Mira, están solitos, solitos, solitos. En cambio, acá empiezan a juntarse consigo mismo. 2, 2, 2. Y acá, mira, vemos un 3 y acá vemos un 24. A todos ellos de ahí se les va a llamar la forma alotrópica. ¿Ya? Listo, entonces esas son las formas de representar una sustancia simple. Cuando tiene un hito, monoatómica. Cuando tiene dos, diatómica. Y cuando tiene varios como estos de acá, alotrópica. ¿Ya? El carbono 24 es muy conocido. ¿Qué es el carbono 24? El carbono 24 es el diamante. Ya hemos hablado del diamante, ¿sí o no? Es el cristal o es el sólido más duro que existe en nuestro planeta. Y el O3 también es de contra conocido. El otro es, ¿cómo se llama? El O3 es el ozono, que se encuentra ahí en la superficie atmosférica, ¿sí o no? El ozono, que nos protege de los rayos ultravioletas. Ya, perfecto, entonces. Uno solito, monoatómica. Varios, alotrópica. Y cuando es dos en específico, forma diatómica. Forma molecular o forma gaseosa. ¿Ya? Mucho cuidado. Entonces, si en tu examen te pregunta cuál es la forma gaseosa del oxígeno, O2. La forma gaseosa del carbono, o C2. La forma gaseosa del hidrógeno, H2. Listo. Siempre la forma molecular, la forma gas, la forma natural va a ser así para los no metales. ¿Ya? Perfecto. Esas son las sustancias simples. Vamos a ejemplitos de las sustancias simples. Por ejemplo, te pueden decir
cualquier elemento de la tabla periódica, ya es una sustancia simple. El oro de 24 quilates, ojito, el oro de 24 de quilates es el oro puro, ¿ya? Te das cuenta que el oro viene en kilotajes, ¿sí o no? 18 quilates, 12 quilates, eso te dice. ¿Qué significa ese quilates? Esos quilates es el grado de pureza que tiene el oro. Si yo digo 12 quilates es que es un oro impuro. Si digo 18 quilates también es impuro, ¿ya? Pero si yo digo 24 quilates estoy hablando del oro puro, ¿ya? Ese es el oro de 24 quilates. También te pueden decir alambre de cobre, ¿sí o no? Al toque nomás en tu cabecita tú dices cobre. Hay un alambre hecho de cobre y el cobre es un elemento químico, ¿sí o no? Entonces este alambre está hecho purito, purito ¿de qué? De un elemento químico, por ende es una sustancia simple. Lámina de yeso, igualito. Hay una lámina, no me importa el tamaño, pero está hecho de yeso, de puro yeso. Y el yeso es un elemento, ¿sí o no? Y como es un elemento, todo esto es una sustancia simple. Limaduras de oro. No me importa qué será limaduras, pero me están diciendo oro. Y el oro, si no me dicen el kilotaje, es porque es puro. Entonces, limadura de oro es una sustancia simple. Ya hemos visto el ozono es una sustancia simple. El diamante, el bromo gaseoso es una sustancia simple. ¿Qué significaba este gaseoso? Que es el bromo con un subíndice de 2, etcétera, etcétera. Entonces te pueden preguntar cualquier cosa, te pueden decir una casa de oro, una bicicleta de aluminio, simplemente te tienes que fijar tú si está hecho de un solo elemento. Si está hecho de un solo elemento, entonces ¿qué cosa viene a ser? Sustancia simple. Pasamos a otro. Las sustancias compuestas. ¿Qué cosita viene a ser una sustancia compuesta? A ver, veamos. Ya hemos visto incluso qué cosa es. ¿Qué cosa había sido una sustancia compuesta? Es la unión química de varios elementos, ¿sí o no? Ahí está, vemos acá. Sustancia compuesta es aquella que está constituido por moléculas de un mismo compuesto. ¿Ya? Recordamos, la sustancia simple de qué estaba conformado, de átomos. Ahora una sustancia compuesta de qué está formado, moléculas. Mucho cuidado. Su representación literal está dada por una fórmula. Ahí está, como hemos visto, la fórmula del agua, la fórmula del ácido clorhídrico, la fórmula del ácido sulfúrico, etcétera, etcétera. Otra vez, una sustancia simple. ¿Cuál era su representación literal? Símbolo. Muy bien. Y de una sustancia compuesta, ¿cuál es su representación literal? Una fórmula. Perfecto. Seguimos. Puede ser descompuesta por medios químicos. Claro, un compuesto es una molécula, ¿sí o no? Y una molécula dijimos que se puede convertir en qué cosita, en átomos. Y una molécula, ¿mediante qué proceso se convierte en átomo? Mediante procesos químicos. ¿Ya? Eso hemos visto. Posee una composición en proporciones fijas y definidas, la ley de Proust. ¿A qué se refiere esto de acá? Que los compuestos, como ya tienen una fórmula, esa fórmula tiene que ser pues invariable, no puedes modificar. Por ejemplo, si yo hablo del agua, ¿cuál es la fórmula del agua? Es el H2O, ¿sí o no? ¿Podré modificar el H2O? ¿Dos hidrógenos y un oxígeno? No. Profesor, pero ¿qué pasa si yo quiero meterle 3 hidrógenos y un oxígeno? ¿Te saldrá agua? No te va a salir agua. Te va a salir el hidróneo, te va a salir. Pero no se parece en nada al agua. Profesor, a mí me gusta más oxígeno, así es que le voy a meter 2 oxígenos. No. Si tú le vas a meter más hidrógenos, ¿te va a salir agüita? No te va a salir agüita. ¿Qué cosa? Te va a salir el peróxido de hidrógeno, que es un veneno si tú te lo tomas, ¿ya? Por eso nos dicen acá que un compuesto es fijo, ya es definido, tú no lo puedes variar. El agua es H2O y ahí se queda, tú no puedes variar esa fórmula. Eso es lo que te dice. Seguimos, sus propiedades no son aditivas. Quiere decir que un compuesto no posee las propiedades de los elementos que lo conforman. ¿A qué se refiere esto? Es que un compuesto, digamos el agua, ¿de qué está conformado? De hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno tiene sus propiedades, el oxígeno tiene sus propiedades, pero cuando se unen para formar el compuesto,
el resultado, el agüita va a tener propiedades totalmente distintas al hidrógeno como también al oxígeno. A eso se refiere que no son aditivas. Es decir, que el compuesto no posee las propiedades de los elementos que lo conforman. ¿Entendido? Entendido. Un compuesto, una molécula, se forma, ojo con esto de acá. Un compuesto, una molécula, se va a formar por una unión. ¿Y qué tipo de unión? Con una unión química. ¿Y esa unión química cómo se llama? Reacción. Recuérdate, por favor. Dos elementos se unen químicamente mediante una reacción química. ¿Y qué cosa forman? El compuesto. ¿Ya? Perfecto. ¿Y mediante qué se unen? Mediante los enlaces químicos. Importante. Los compuestos se producen por una combinación química, ya hemos visto, llamadas de acción, y son interpretados mediante las ecuaciones químicas. Claro, esa reacción que van a tener dos elementos para formar un compuesto se va a representar mediante ¿qué cosita? Una ecuación química. Veamos acá una ecuación química. Miren, esta es la ecuación química de la formación del agua. Ahí estaba diciéndote, mira. Juntas un hidrógeno, juntas oxígeno que te producen agua. ¿Ya? Esta es una ecuación química, donde no hay una igualdad, sino vas a ver tú una flechita. ¿Qué significa? Si yo hago reaccionar estos dos elementos, ¿qué cosa me produce? Me produce el agua. Analicemos, miren. Ahí está ya la ecuación. ¿Cuántos hidrógenos necesito? 4 más 2 oxígenos que me van a dar 2 aguas. ¿Qué quiere decir? Que por cada 2 hidrógenos voy a necesitar un oxígeno para que me produzcan una molécula de agua. ¿Eso puede variar? Nunca. Eso no va a variar nunca. Eso significa que son fijas y definidas. Si tú pones más hidrógeno a este lado, no te va a salir agua. Si tú pones más oxígeno a este lado, no te va a salir agua. Para que te salga el agüita tienes que cumplir esta ecuación química. ¿Ya? Perfecto. Ahora miren lo que estaba diciendo. El hidrógeno tiene propiedades, ¿sí o no? Es gas. El oxígeno tiene propiedades. Es gas también. Pero una vez que reaccionan los dos, se meten en una ecuación química. ¿Qué cosa producen? Agüita. ¿Y el agüita es gas? ¿Te das cuenta que no, sí o no? Este agüita va a tener propiedades diferentes a los elementos que lo conforman. Mucho cuidado con eso, ¿no? Aquí está la ecuación química que representa la reacción para obtener agua. Eso es. Ejemplitos de compuestos. Bueno, todos los compuestos que van a poseer una fórmula. Por ejemplo, el agua. ¿Cuál es la fórmula del agua? Ahí está la fórmula del agua. H2O. Si tiene fórmula, es un compuesto. Agua químicamente pura. Me estás refiriendo al mismo agua, pero te están ratificando que es purito. ¿No? Agua destilada también te están diciendo que es agua puro. El hielo, claro que sí, porque el hielo es agua congelada. Es un compuesto. Perfecto. La cal viva. ¿Qué es la cal viva, profesor? Aquí está. Es el óxido de calcio. Si tiene fórmula, es un compuesto. Ahí está la fórmula de la cal viva. El hielo seco. ¿Qué es el hielo seco, profesor? Aquí está. Es el dióxido de carbono en su estado sólido. Esto es, si tiene fórmula, es un compuesto. Uy, la sacarosa, profesor. ¿Qué es la sacarosa? Aquí está la sacarosa. Tipo de azúcar, ¿sí o no? Tiene fórmula, ahí está. Carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 11. Si tiene fórmula, es un compuesto. La glucosa, claro que sí, porque tiene fórmula, ahí está. Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. El benceno, claro que sí, ahí está su fórmula, C6H6. Profesor, ¿qué cosa es el benceno? El benceno ese es el líquido que hay en los encendedores de cigarros. Eso que tú compras a Luca en cualquier bodeguita, ese ahí tiene benceno. Cristales de cloruro de sodio. Ya está, el cloruro de sodio tiene fórmula, claro que sí. La soda cáustica, perdón, el peróxido de sodio, los monosacáridos, los polisacáridos, las proteínas, etcétera, etcétera. Si tiene fórmula, es un compuesto. Veamos 2. Las mezclas.
Ya hemos analizado ya las sustancias puras. Se dividían en dos, ¿verdad? En sustancias simples y sustancias compuestas. Sustancias simples, puro elementos, y sustancias compuestas, unión de elementos químicamente mediante una reacción química, ¿verdad? Mezclas. Las mezclas, ¿qué cosas son las mezclas? Ya les dije, una mezcla se produce por la unión física. Mucho cuidado con esto de acá, unión física. ¿Por qué se le dice que tiene una unión física? Porque acá los elementos, las sustancias no van a reaccionar, como en el caso de un compuesto. Un compuesto, ¿qué tipo de unión era? Química. Y una mezcla, ¿qué tipo de unión va a ser? Física, de dos o más sustancias diferentes. Mucho cuidado con eso. Segundo, posee una composición variable. ¿A qué se refiere eso? Una mezcla es, como te dije, es cualquier mezcla que a ti se te pueda ocurrir. Va a tener una composición variable porque tú vas a decidir la cantidad que tú quieres. Es decir, un matecito será una mezcla, claro que sí es una mezcla. Porque estás mezclando, ¿qué cosa? Agua y azúcar. Agua y azúcar estás mezclando en un recipiente, es una mezcla. Pero ahí a la gente, a veces a las personas les gusta dulce. Entonces, ¿qué va a pasar? Las personas van a echarse harta azúcar. Y hay otras personas donde no les gusta lo dulce, entonces van a echar poco azúcar. Al final los dos van a tomar matecitos, ¿sí o no? ¿Te has dado cuenta que acá puede variar su composición? Claro que sí. Otros van a poder, si quieres lo vas a poder poner harto azúcar y si no, poco azúcar. Vas a poder o vas a ser capaz de modificar su composición. Entonces, ¿cómo es su composición? Variable. Uno decide qué cantidad desea agregarlo. Ese es mezclas. Otro, sus propiedades son de carácter aditivo. ¿Qué quiere decir? Que las sustancias que forman parte de la mezcla conservan sus propiedades iniciales. Es otra diferencia con los compuestos, ¿sí o no? Acá ya también cómo son sus propiedades de carácter aditivo. ¿Y aditivo de dónde viene? De la palabra adición, suma. ¿Qué quiere decir? Que una mezcla va a poseer todas las propiedades de las sustancias que lo conforman. Por decir, estábamos hablando de mi matecito. Mi matecito es la mezcla de agua y azúcar. Mi matecito, la mezcla, ¿es dulce? Sí. ¿Como quién? Como el azúcar. Mi matecito está en estado líquido. ¿Como quién? Como el agua. ¿Te das cuenta que las propiedades se han sumado y se han convertido en mi matecito? Esa es una mezcla. ¿Ya? Y última viñeta, se pueden separar por medios mecánicos físicos como la filtración, decantación, centrifugación, evaporación, sublimación y destilación. ¿Ya? Otra diferencia siendo con las sustancias. Las sustancias puras se podían separar por medios físicos mecánicos. No. Las sustancias simples solamente se pueden separar por procesos nucleares y las sustancias compuestas por procesos químicos. En cambio acá se pueden separar por procesos mecánicos y físicos. Como cuál es la filtración, cuando tú filtras algo, decantación, la centrifugación, la evaporación, sublimación y destilación, etcétera, etcétera. Vamos a desarrollar ahora. ¿Cuántos tipos de mezclas decimos que habían? Dos, mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Vamos con la primera, mezcla homogénea, llamada también solución. Mucho cuidado con esa palabrita. ¿Cómo se llaman las mezclas homogéneas? Solución, muy bien. Una mezcla será homogénea si es completamente uniforme. ¿Qué quiere decir? Que tú no vas a poder notar sus partes, que en toda su extensión va a ser igualito. Eso es una mezcla homogénea. ¿Qué cosita más? No se va a poder distinguir sus partes. No se tiene que distinguir sus partes diferentes. Todo tiene que ser igualito. Esa es una mezcla homogénea. Posee solo una fase en toda su extensión. Aquí está el ejemplo, mira, esto es una mezcla entre tinte rojo y agua. Esto es lo que se produjo después de moverlo, ¿sí o no? ¿Te das cuenta que es homogéneo y uniforme? Porque mira, en toda su extensión es igualito. O es diferente arribita y es diferente abajo. No, es igualito en todo. Toda su extensión es un líquido de color rojo. ¿Ya? ¿Se distingue sus partes? ¿Tú sabes dónde está la tinta y dónde está el agua? No, porque todo es igualito.
¿Posee una sola fase? Claro que sí. Ahí está, mira, mira, solo tiene una fase. O tú puedes ver otra fase. No, si no, solamente tiene una fase. Esta es una mezcla homogénea. Y te dije, ¿cómo se conoce una mezcla homogénea? Cuando sí se puede mezclar. ¿Se ha podido mezclar? Mira, perfectamente. Entonces, ¿qué tipo de mezcla es? Homogénea. ¿Ya? Ejemplitos, por ejemplo, el agua oxigenada, que es una mezcla de agua más el peróxido de hidrógeno. ¿Ya? Es un agua oxigenada. La sal muera, que es una mezcla de agua y nitrógeno. La sal yodada, la gasolina, los combustibles, gasolina, petróleo, querosene, son mezclas homogéneas. El gas natural, mezcla homogénea. Claro, el gas natural, tú vas al gas natural, podrás notar sus partes del gas natural a simple vista, nah, ni cagando, o sea, por eso una mezcla homogénea. El vinagre, las bebidas gasificadas como la gaseosa, la cerveza son mezclas homogéneas. La lejía, la ceniza, las amalgamas, el agua dura, el formol, el suero y la agua regia son mezclas homogéneas. Mucho cuidado. Ahí te estoy dando los ejemplos más comunes en tu examen de admisión. Falta todavía el agua mineral, mezcla homogénea. O por cuando tú te compras tu agüita mineral, ¿puedes notar sus partes? No, mezcla homogénea. El ácido muriático, la benzina, el cloroformo, el bronce, el acero y el latón son mezclas homogéneas. Ojo, ojo. ¿Cómo se le llama el bronce, acero y latón? Estos son las aleaciones. ¿Sí? Las aleaciones son mezclas homogéneas. Perfecto. B. Mezclas heterogéneas. Heterogéneas. Veamos. En una mezcla heterogénea se puede distinguir sus partes. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que no se van a poder mezclar completamente. Vas a necesitar distinguir sus partes. ¿Qué más? Posee varias fases. ¿Ya? Como no se va a poder mezclar, claro que va a poseer varias fases, ¿sí o no? Es una mezcla de composición diferente, no uniforme. ¿Qué quiere decir no uniforme? Que es diferente en toda su extensión. ¿Ya? Aquí está la mezcla heterogénea, papá. Mira la mezcla heterogénea. Aquí está. ¿Te das cuenta que el aceite y el agua se han podido mezclar? No se han podido mezclar. ¿Ya? Por ende, mira, 1, 2 va a poseer dos fases. Diferente a una mezcla homogénea, sino que ¿cuántas fases nomás tenía? Solamente tenía una fase. Ejemplitos, a ver, los minerales, claro que sí. ¿Alguna vez has visto un mineral puro? No, a menos que lo limpies, ¿no? Pero los minerales que encontramos en las minas siempre están con suciedad. Y se nota al toque, ¿sí o no? Al toque, con solo mirarlo se nota. Son mezclas heterogéneas. El granito, que es agua con arena. ¿El agua y la arena se podrán mezclar? No, esa es una mezcla heterogénea. La nube, claro que es una mezcla heterogénea. La neblina también es una mezcla heterogénea. La madera, claro que si tú ves la madera, tiene a la vista, puedes distinguir sus partes, ¿sí o no? Mezcla heterogénea. La mayonesa, mezcla heterogénea. La mostaza, mezcla heterogénea. Todas estas de acá son emulsiones: mayonesa, mostaza, ketchup, ají y crema de vinagre. Todos esos son emulsiones. Ellos son mezclas heterogéneas. Las suspensiones, el yogur, la sangre, la leche, el jarabe son mezclas heterogéneas. La sangre, el agua turbia, ¿qué significa agua turbia? Agua con suciedad. A la vista se nota la suciedad si hay en el agua, ¿sí o no? Mezcla heterogénea. La roca, la miel, los coloides, como la gelatina, como el huevo, son mezclas heterogéneas. El detergente, la pintura y el smog son mezclas heterogéneas. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a repasar, vamos a regresar al inicio de nuestra clasificación para ver si hemos entendido o no. Aquí está. La materia, ¿en cuántas partes se dividía? En dos: sustancias puras, donde están puros los elementos. Si están solitos,
sustancias simples. Si están con varios, sustancias compuestas. Y las mezclas, si no se pueden notar sus partes, homogéneas. Si se pueden notar, heterogéneas. ¿Ya? Ahí está. Muy fácil de diferenciarse, ¿no? ¿Cuáles habían sido las principales diferencias entre sustancias puras y mezclas? Las sustancias puras tienen, primero mira, una representación literal. Si es sustancia simple, quiere decir que su representación literal es el símbolo. Y si es un compuesto, una fórmula. En cambio, una mezcla, mira, no tiene representación literal. ¿Ya? Entonces, mucho cuidadito. A ver, diferencias entre un compuesto y una mezcla. Un compuesto, ¿qué tipo de unión era? Unión química. Y una mezcla, ¿qué tipo de unión era? Unión física. En un compuesto, ¿cómo eran sus propiedades? ¿Aditivas o no aditivas? No aditivas. El compuesto poseía propiedades diferentes de los elementos que lo componen. En cambio, una mezcla, ¿cómo es? ¿Cómo son sus propiedades? Sus propiedades son aditivas. La mezcla va a poder tener las propiedades de todas las sustancias que lo conforman. Muy bien. Acá, ¿cómo es su composición? ¿Fija, variable o invariable? Acá en un compuesto es fija, invariable, definida, no puede cambiar. Aquí está, mira, la fórmula del agua, esto no puede cambiar. La fórmula del ácido sulfúrico no puede cambiar. En cambio, una mezcla, ¿cómo es su composición? ¿Variable o invariable? Variable, ¿sí o no? Acá tú puedes decidir la cantidad que tú quieras agregarlo. Esas son las diferencias entre compuestos y mezclas. Espero que me hayas entendido todo lo que tiene que ser clasificación de la materia. Listo, chicos. Sin más que decir, con esto estamos terminando el video de hoy. ¿Ya? Sin antes siempre recalcarles, chicos, que por favor hay que cuidarnos, hay que lavarnos las manos cada 20 minutos, no hay que salir. Y si vamos a salir por alguna emergencia, protejámonos, por favor. Listo, hasta aquí, chicos, nos vemos en el siguiente